Los mapas que usamos a diario parecen simples, líneas que dividen territorios, colores que muestran diferencias económicas o sociales y cifras que traducen la complejidad del mundo. Pero, si miras con atención, notarás algo extraño. Entre tantos datos detallados sobre PIB, riqueza y pobreza, densidad poblacional e incluso acceso a la electricidad, algunas regiones aparecen en blanco, como si no existieran. Y una de ellas llama la atención una y otra vez, el Sáhara Occidental. Situado no noroeste de África, o Sahara Occidental aparece en los mapas como un vicio desconcertante. Sin indicadores económicos, ambientales o sociales, a menudo está marcado como sin datos. Mientras que otros territorios están llenos de información, esta región parece haber sido olvidada por el mundo. ¿Lo más curioso? Esto no es solo una cuestión de falta de datos, sino el reflejo de algo mucho más grande. Detrás de este apagón cartográfico se encuentra una historia de disputas geopolíticas, intereses internacionales y una lucha por el reconocimiento que lleva décadas en curso. Entender por qué el Sáhara Occidental está invisible en los mapas es descubrir los entresijos de un territorio que, aunque aparentemente olvidado, guarda uno de los conflictos más complejos del siglo XX y XXI. A pesar de su aparente invisibilidad en los mapas globales, el Sáhara Occidental tiene una ubicación geográfica bien definida. Situado en el noroeste del continente africano, limita al norte con Marruecos, al este con Argelia y al sur con Mauritania. Su costa occidental está bañada por el Océano Atlántico, lo que le otorga una posición estratégica tanto para el comercio marítimo como para la explotación de recursos naturales. Sin embargo, esta ubicación privilegiada contrasta con la falta de consenso internacional sobre su soberanía. En mapas digitales como Google Maps, el Sáhara Occidental generalmente aparece con su nombre destacado, pero sus fronteras están delineadas con líneas punteadas. Esto indica que no hay consenso sobre la definición política de la región. Ese detalle visual, que puede parecer trivial, es en realidad un reflejo directo de una disputa territorial que lleva décadas sin una solución clara en el horizonte. Aunque no es reconocido como un país independiente por la mayoría de las naciones, el Sáhara Occidental se menciona constantemente en debates internacionales. Ocupa una extensa área con características que lo hacen único y codiciado. Comprender lo que realmente significan esas líneas punteadas nos lleva directamente a la compleja dinámica entre Marruecos y el Frente Polisario, los dos principales actores involucrados en la lucha por el control de este territorio. Con una superficie de aproximadamente 266.000 kilómetros cuadrados, el Sáhara Occidental es un territorio vasto, comparable al tamaño del Reino Unido o al estado brasileño de Goiás. A pesar de ello, cuenta con una población relativamente pequeña, compuesta en su mayoría por el pueblo saharaui, que enfrenta desafíos diarios en medio de un panorama de ocupación y resistencia. Cerca del 80% del territorio está bajo el control de Marruecos, que se refiere a esta región como sus provincias del sur. Esta área incluye las zonas más ricas en recursos naturales y con acceso al Océano Atlántico, mientras que el 20% restante, administrado por el Frente Polisario, consiste en zonas desérticas conocidas como la Zona Libre. Dividiendo estos dos mundos está el imponente Berma, un muro de arena fuertemente militarizado que simboliza la profunda separación entre ambas partes y la persistencia del conflicto. Marruecos ocupa una posición estratégica en el noroeste de África, lo que lo convierte en un actor clave en múltiples dinámicas geopolíticas. Sus costas bañadas por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo hacen del país un punto de conexión entre Europa, África y Oriente Medio. Esta ubicación le permite actuar como un puente natural para el comercio internacional, controlando rutas marítimas importantes y puertos estratégicos como el puerto de Tánger Med, uno de los principales centros logísticos de África. Además, el estrecho de Gibraltar, que separa al país de Europa, refuerza su relevancia como guardián de una de las principales vías marítimas del mundo. Además de su geografía privilegiada, Marruecos destaca por su estabilidad política y sus alianzas estratégicas. En un continente marcado por la inestabilidad,
el país es visto como uno de los socios más confiables tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. Esta relación se fortalece a través de acuerdos comerciales, asociaciones en materia de seguridad y cooperación en la lucha contra el terrorismo, especialmente en la región del Sahel. Marruecos también juega un papel central en la Unión Africana y en organizaciones regionales, mediando conflictos y promoviendo la integración económica en el continente, lo que le otorga una influencia que trasciende sus fronteras inmediatas. Internamente, Marruecos utiliza su posición geopolítica para atraer inversiones extranjeras y proyectar poder económico en África. El país es uno de los mayores exportadores de fosfato del mundo, un recurso vital para la agricultura global. Por otro lado, la Frente Polisario, Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro, es un movimiento político y militar fundado en 1973. Con el objetivo de garantizar la independencia del Sáhara Occidental y representar los intereses del pueblo saharaui. Originalmente creada para combatir la ocupación española del territorio. La Frente Polisario redirigió su enfoque hacia la resistencia contra la ocupación marroquí tras la retirada de España en 1975. Desde entonces, el movimiento ha liderado la lucha por la autodeterminación, basando sus operaciones en campos de refugiados en el sur de Argelia, donde administra la llamada República Árabe Saharaui Democrática, RAS. La Frente Polisario juega un papel significativo en la geopolítica del norte de África, principalmente como la principal fuerza opositora al control marroquí del Sáhara Occidental. El movimiento es reconocido por la Unión Africana como el representante legítimo del pueblo saharaui, lo que le otorga visibilidad en foros internacionales y un estatus político que trasciende las fronteras del territorio. Además, la Polisario mantiene una alianza estratégica con Argelia, cuya histórica rivalidad con Marruecos proporciona al movimiento un apoyo crucial para sostener su lucha política y militar. Esta conexión refuerza su posición y amplifica su influencia en la dinámica regional. Otro aspecto relevante es la presión diplomática que la Frente Polisario ejerce sobre la comunidad internacional. Aunque no cuenta con un amplio reconocimiento, la RAS ha sido aceptada como miembro de la Unión Africana y cuenta con el apoyo de países en regiones estratégicas como América Latina y partes de Asia. Esta red de apoyo internacional evita que la cuestión del Sáhara Occidental sea olvidada, desafiando los intentos de Marruecos de normalizar su control sobre el territorio. Sin embargo, la disputa por el Sáhara Occidental tiene raíces profundas que se remontan a la colonización europea en África. Durante gran parte del siglo XX, el territorio fue administrado por España, que explotó sus recursos naturales y mantuvo una presencia significativa en la región. Sin embargo, con el debilitamiento de las potencias coloniales tras la Segunda Guerra Mundial, España comenzó a enfrentar presiones internacionales y regionales para descolonizar el Sáhara Occidental. En 1975, la retirada española dejó un peligroso vacío de poder, desencadenando una disputa entre Marruecos, Mauritania y la Frente Polisario. Marruecos reclamó el territorio basándose en argumentos históricos y culturales, alegando que el Sáhara Occidental formaba parte de su reino antes de la colonización europea. Al mismo tiempo, la Frente Polisario, representando al pueblo saharaui, declaró la independencia del territorio y fundó la República Árabe Saharaui Democrática, RAS. Esta declaración, sin embargo, fue rechazada por varios países, especialmente por los aliados de Marruecos, lo que profundizó el conflicto. Mauritania también intentó anexar parte del territorio, pero abandonó sus reivindicaciones en 1979, dejando a Marruecos y a la Frente Polisario como los principales actores del conflicto. Desde entonces, el enfrentamiento se ha intensificado, con ambos lados luchando por legitimidad y control territorial. Marruecos ocupó gran parte del Sáhara Occidental, mientras que la Frente Polisario estableció su base en Argelia, desde donde coordina sus esfuerzos diplomáticos y militares.
El Sáhara Occidental ocupa una posición única en el escenario global, clasificado por la ONU como un territorio no autónomo. Esto significa que, para la comunidad internacional, aún no ha alcanzado el estatus de soberanía reconocida, permaneciendo en un limbo jurídico y político. Esta clasificación contrasta con el reconocimiento de otros países y territorios que obtuvieron su independencia tras el periodo colonial, destacando al Sáhara Occidental como una de las últimas grandes cuestiones de descolonización en el mundo. Aunque la Frente Polisario declaró unilateralmente la independencia del territorio, formando la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, el reconocimiento internacional de esta entidad es limitado. Hasta hoy, solo alrededor de 40 países la reconocen formalmente, con un apoyo significativo proveniente de la Unión Africana. No obstante, la ONU y grandes potencias como Estados Unidos y los países de la Unión Europea evitan tomar una posición definitiva, tratando frecuentemente la región como parte de Marruecos en contextos prácticos, pero sin declarar un reconocimiento formal. Esta ambigüedad política perpetúa el conflicto. Para Marruecos, el territorio es una parte integral de su país, mientras que el Frente Polisario sigue presionando por un referéndum de autodeterminación que nunca se ha concretado. Así, el Sáhara Occidental permanece en un estado de incertidumbre, reflejando no solo la disputa local, sino también los intereses estratégicos y económicos globales que mantienen la cuestión sin solución. El Frente Polisario, fundado en 1973, surgió como el principal movimiento de resistencia del pueblo saharaui frente a la ocupación extranjera en el Sáhara Occidental. Su objetivo es claro: lograr la independencia total del territorio y garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Desde su creación, la organización ha actuado tanto en el ámbito político como en el militar, consolidándose como el representante legítimo del pueblo local, especialmente en foros internacionales. A pesar de controlar solo una pequeña parte del territorio, conocida como la Zona Libre, el Frente Polisario mantiene una estructura gubernamental para la República Árabe Saharaui Democrática, con instituciones y una base administrativa en campos de refugiados ubicados en Argelia. Estos campos albergan a miles de saharauis que huyeron del conflicto, viviendo en condiciones adversas mientras esperan una solución a la disputa. La resiliencia de esta población es una prueba de la fortaleza de la identidad saharaui en medio de décadas de incertidumbre. A nivel internacional, el Frente Polisario busca apoyo para presionar a Marruecos y hacer posible un referéndum de autodeterminación. Sus alianzas, principalmente con países africanos y algunas naciones de América Latina, son cruciales para mantener la cuestión del Sáhara Occidental en los debates globales. Sin embargo, el movimiento enfrenta desafíos crecientes ante la influencia política y económica de Marruecos, que ha ganado aliados estratégicos para reforzar su posición. Marruecos adopta una estrategia con múltiples frentes para consolidar su control sobre el Sáhara Occidental, promoviendo acciones que buscan integrar el territorio a su soberanía. Desde la década de 1970, Rabat ha invertido en infraestructura, como carreteras, puertos y desarrollo urbano en ciudades estratégicas como El Aaiún y Dakhla. Estas iniciativas no solo aumentan la presencia marroquí en la región, sino que también proyectan la imagen de un territorio en crecimiento bajo su administración. Además, Marruecos utiliza incentivos económicos para atraer tanto a la población local como a inversores extranjeros. Subsidios, programas sociales y oportunidades de empleo tienen como objetivo ganar la simpatía de los saharauis que viven en la región bajo su control. Este enfoque se combina con una sólida campaña diplomática, en la que Marruecos reafirma su soberanía y busca legitimar su presencia en el Sáhara Occidental ante la comunidad internacional. Al mismo tiempo, Rabat mantiene una estricta vigilancia sobre el territorio, con una presencia militar significativa y el control del Berma, una barrera que separa las áreas dominadas por Marruecos de las bajo influencia del Frente Polisario. Este control,
Sin embargo, no elimina las tensiones internas ni las críticas internacionales. Las potencias globales juegan un papel fundamental en la continuidad o resolución del conflicto, cada una guiada por sus propios intereses estratégicos y económicos. Estados Unidos, por ejemplo, reconoce el Plan de Autonomía de Marruecos desde 2020, una decisión que generó reacciones mixtas en el escenario internacional. Otros países, como Francia, apoyan discretamente a Rabat, mientras que grandes potencias como Rusia y China mantienen posturas más neutrales, buscando preservar su influencia en el norte de África sin antagonizar a ambas partes. La ONU también desempeña un papel crucial, mediando negociaciones y enviando misiones de paz para monitorear la situación. Desde 1991, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO, ha intentado organizar un referéndum de autodeterminación para los saharauis. Pero las diferencias entre las partes involucradas siguen bloqueando cualquier avance significativo. Mientras tanto, la falta de progreso refuerza la sensación de un estancamiento prolongado que beneficia a quienes ya ocupan la mayor parte del territorio. Además de las potencias tradicionales, nuevas alianzas comienzan a moldear la disputa. Países africanos y latinoamericanos desempeñan roles importantes al reconocer la República Árabe Saharaui Democrática o al apoyar a Marruecos. Organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, evitan publicar estadísticas detalladas sobre el territorio debido a la falta de consenso político sobre su soberanía. Esta neutralidad en las bases de datos refleja la complejidad del conflicto, pero también dificulta la comprensión de las condiciones reales de vida en el Sáhara Occidental. Los mapas globales suelen ilustrar esta ausencia con colores neutros o con la completa falta de información. No existen datos consistentes sobre indicadores económicos como el PIB, los niveles de pobreza o el acceso a servicios básicos, lo que contribuye a la invisibilidad del territorio en el escenario global. Esta laguna no es meramente técnica, sino también simbólica, ya que refuerza el estatus indefinido del Sáhara Occidental y la exclusión de su población de las narrativas globales. Las dificultades prácticas para recopilar datos en el territorio, agravadas por el control fragmentado y las barreras políticas, hacen que la situación sea aún más compleja. Mientras Marruecos proporciona información limitada sobre las áreas que administra, los territorios controlados por el Frente Polisario carecen por completo de sistemas estructurados para la recolección de datos. El Sáhara Occidental es un ejemplo vivo de cómo las disputas territoriales pueden impactar no solo la geopolítica, sino también la vida de millones de personas. El futuro de este territorio sigue rodeado de incertidumbres y las posibles resoluciones del conflicto, aunque discutidas durante décadas, permanecen lejos de una solución definitiva. Una eventual independencia podría simbolizar la victoria del pueblo saharaui en su lucha histórica, pero enfrentaría desafíos enormes. Desde el reconocimiento internacional hasta la construcción de una economía funcional. Por otro lado, una integración formal a Marruecos consolidaría el control de Rabat sobre el territorio, pero plantearía preguntas sobre el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, que aún busca decidir su propio destino. Además, el impacto de esta decisión se sentiría en el escenario internacional, influyendo en alianzas políticas, económicas y diplomáticas entre las grandes potencias y las naciones que siguen de cerca esta disputa. Lo que está claro es que, mientras el estancamiento persista, el Sáhara Occidental continuará borrado de los mapas y excluido de las narrativas globales. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Estamos ante un territorio olvidado o frente a una pieza clave en un tablero geopolítico mucho más amplio? Estas preguntas siguen abiertas, y el desenlace de este conflicto podría ser la clave para entender cómo el mundo percibe o ignora las voces que luchan por su propia existencia. Y si te gustó este video, quédate con el siguiente que te dejaré aquí en la pantalla.